Buenas tardes a todos. Mi nombre es Teresa Blasco. Voy a presentaros esta tarde a nuestro ponente del webinar titulado Fundamentos de una puesta a punto Data Layer. Será impartido por el ponente Alberto García Rodríguez. Este webinar, como sabéis, está enmarcado dentro del programa Conecta Empleo de Fundación Telefónica y del Nanogrado de la Construcción 4.0 que hacemos conjuntamente Fundación Telefónica, la COE y la Fundación Laboral de la Construcción. Os ofrecemos, como sabéis, este webinar como complemento a la formación que ya estáis realizando en estas dos plataformas. Antes de empezar, me gustaría saludar a todas las personas que nos siguen, no solamente desde España, sino también desde otros 9 países de Latinoamérica. Gracias por conectar con nosotros. Como sabéis, la dinámica del webinar es que al final de la charla, Alberto contestará a las preguntas que vayáis haciendo en el chat durante su intervención. Si os parece, y para no quitar tiempo, paso a presentaros ya al ponente de hoy. Su nombre es Alberto García, es ingeniero técnico de telecomunicaciones en la especialidad de telemática. Tiene más de 7 años de experiencia laboral y actualmente trabaja como Data Engineer y Project Manager en Merkel España desde el año 2015. Además, es responsable de la analítica web para los diferentes activos digitales de Fundación Telefónica. Además, es formador en áreas como analítica web y marketing digital y colabora en varios programas de formación en diferentes empresas. Bueno, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te dejo con tu presentación y nos vemos a la vuelta. Gracias por colaborar. Muy bien. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Teresa, muchas gracias por la presentación y a todos los que os habéis conectado hoy a este webinar de analítica web. Antes de empezar, sí que me gustaría agradecer a todo el equipo de Fundación Telefónica y de Conecta Empleo por invitarme de nuevo a esta sesión y darme otra vez la oportunidad de participar. Y espero que resulte de interesante para todos y os sea de utilidad. Al final, la sesión de hoy va a estar enfocada en explicar los fundamentos de una puesta a punto Data Layer y daros unas pequeñas nociones básicas para que tengáis ese conocimiento. Al final, este webinar no deja de ser una continuación del primer webinar que hicimos hace unos meses sobre la disciplina y fundamentos del Tag Management, y entonces hoy vamos a aprovechar un poco para aplicar esos conceptos ya vistos en esa primera sesión. Al final, la idea es que estas sesiones os sirvan de utilidad para comenzar a introduciros en el mundo de la analítica web, del marketing digital y ya sea con vistas de tener oportunidades en este sector laboral o en vuestros proyectos personales. Entonces, nada, sin más dilación, vamos a comenzar. Si tenéis alguna duda, vamos a dejar un pequeño espacio de tiempo al final de la sesión para esas dudas o pequeñas cuestiones que queráis hacer. Os voy a compartir ahora la presentación y vamos a ver qué tenemos en la agenda para hoy. Vale, bueno, pues arrancamos con la presentación de fundamentos de una puesta a punto Data Layer. La sesión está estructurada en 2 bloques. Uno primero teórico, donde haremos una pequeña introducción a lo que es una puesta a punto Data Layer al uso, que es un Data Layer y algunos conceptos básicos que tengáis en mente. Y luego la segunda parte, estará enfocada más a una parte práctica, donde haremos una implementación de un Data Layer en página. Haremos también una implementación de un Data Layer.push en página para medir una interacción con alguno de los elementos clicables en nuestra web, y luego haremos un despliegue de una medición de Google Analytics a través de Google Tag Manager, partiendo de ese Data Layer que implementaremos en los ejercicios previos. Bueno, pues vamos a arrancar con una introducción a una puesta a punto Data Layer. Cuando hablamos de una puesta a punto Data Layer sobre nuestros activos digitales, hablamos de que se trata de un proceso donde hay que cumplir 3 fases, ¿vale? La primera de ellos sería una fase de definición. Al final tenemos que conocer muy bien los activos digitales corporativos de nuestro cliente, ya sea la web principal, subdominios, aplicaciones que tengan nativas tanto de Android como de iOS, aplicaciones híbridas, blogs de contenido o redes sociales. Al final hay que definir una estructura de datos que sea cross a todos esos activos digitales del cliente y a todos los puntos de interacción con el cliente. Luego pasaríamos a una fase 2, una fase de control de esa estandarización y el control de esos datos que hemos definido en nuestra fase 1, y esto está basado en nuestra capa de datos, en ese data layer y en una solución basada en el tag management, ¿vale? Al final, ahora lo estamos enfocando mucho a Google Tag Manager, pero podría ser cualquier data layer, cualquier tag manager que esté en el mercado. Y luego, por último, pasaríamos a una fase del enriquecimiento
de las herramientas del marketing digital. Y esto siempre va enfocado en función de las necesidades que tenga nuestro cliente. Al final tenemos un abanico de posibilidades muy amplio en el mercado y no hace falta implementarlas todas, sino aquellas que aplican a nuestro cliente. En el caso de hoy, pues vamos a enriquecer una herramienta de analítica, como es Google Analytics, pero también se podría hacer el caso para enriquecer otras herramientas, como puede ser de CRO, de email marketing, de píxeles de campañas, herramientas de experiencia de usuario, de DMP o de Data Lake. Y bueno, a estas alturas, bueno, pues seguramente la pregunta que tengáis en la cabeza será ¿qué es un data layer, ¿no? Bueno, pues tenemos dos definiciones para explicar este concepto. Una definición no técnica y una un poco más técnica. Empezando por la no técnica, al final un data layer sería, bueno, la traducción sería una mochila, al final donde almacenamos toda una cierta información que va a ser utilizada a posteriori por el Tag Manager o por otras herramientas en función de las necesidades del cliente, como comentaba antes. Y luego la definición técnica, bueno, pues al final un data layer es una capa de datos, es un objeto JavaScript que está entre nuestra web y nuestro Tag Manager y que va a conformar un esqueleto de datos que puede ser más o menos complejo y va a ser el resultado de una toma de requerimientos de negocio. Hay una reunión previa para definir esta capa de datos. Y esta capa de datos es donde se puede recoger toda la información o dato que se encuentra en cualquiera de nuestros activos digitales y que sea considerado crucial para nuestro negocio, ¿vale? Al final, como os comentaba, el data layer, ¿dónde se sitúa? Pues se sitúa en el caso para el ejercicio práctico que vamos a hacer hoy, entre nuestra web y nuestro Tag Manager, entre Google Tag Manager, pero podría estar ubicada entre cualquier otro activo digital, como puede ser una aplicación móvil o un decodificador o cualquier wearable que pueda ser medido. Traduciendo el data layer al lenguaje de programación, el data layer no deja de ser un objeto JavaScript que se define en todas y cada una de las páginas de nuestro sitio web y el cual está alimentado por pares de clave-valor. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo se definiría. Definiríamos una variable JavaScript con nombre data layer con tres claves. Una de ellas sería curso, que tomaría el valor webinar de analítica web, luego una variable alumnos que tomaría el valor entero 30 y luego otra variable, otra clave con valor ponente, cuyo valor sería Alberto. ¿Y quién participa en la definición de este data layer? Bueno, pues al final sería un equipo multidisciplinar. Hay muchos departamentos que tienen sus necesidades, desde analistas, ejecutivos, gente de collection, gente de marketing, gente de desarrollo, gente de Big Data. A esa reunión cada uno va, expone sus necesidades y en base a eso se elabora un documento de conceptualización donde se recogen a alto nivel todos los requisitos de negocio que son claves para todos los activos digitales de la compañía. A partir de ese documento de conceptualización se elaboraría otro documento que sería un documento de taxonomía donde ya aterrizaríamos esos objetivos de negocio a alto nivel pues a claves y valores o dimensiones y métricas en función de la herramienta de analítica que vayamos a utilizar. Por último, después de elaborar esa taxonomía de datos, bueno, elaboraríamos una guía de etiquetado pues, para traducir esos requisitos de negocio a claves que incluyamos en nuestro data layer y que tendrá que implementar el equipo de desarrollo correspondiente. ¿Qué ventajas nos ofrece el data layer? Bueno, aquí vemos un escenario donde tenemos nuestra web, tenemos nuestro Tag Manager y en el medio pues vemos un lío de cables. Cuando no existía un data layer, pues cualquier información que necesitásemos, pues bien se la teníamos que pedir al equipo de IT para que la implementase pues en una variable en página o apoyándonos en el Tag Manager, pues podemos capturar cualquier valor del DOM. Esto al final lo que ejemplifica es un caos. ¿Qué ventaja tenemos con el data layer? Que al final lo que nos proporciona es orden, porque vamos a tener una capa intermedia con una estructura definida que va a ser igual para todos los activos digitales corporativos. Al final, ¿qué ventajas nos proporciona? Pues básicamente tres. Vamos a tener una información centralizada en todas las páginas de nuestro site, vamos a evitar la duplicidad de información y luego vamos a tener una solución robusta y más sólida. Cuando hablamos de data layer, hablamos de que un data layer tiene que cumplir las tres Es. Tiene que ser un estándar, porque se tiene que implementar del mismo modo en todas y cada una de las páginas del site y del mismo modo en todos los activos digitales corporativos. Tiene que ser estable, porque al final no nos sirve de que una clave o una variable tome un valor de una manera y en otro activo o en otra página tome un valor de otra. Tiene que implementarse siempre igual. Y luego tiene que ser escalable, es decir,
que ese data layer pueda actualizarse e ir creciendo con el tiempo en función de nuevas necesidades que le surjan al cliente. ¿Qué información se suele recoger en un data layer? Pues bien, en los inicios, cuando empezó a salir este concepto de capa de datos, se le solía pedir al equipo de desarrollo pues, que nos contribuyese información o nos proporcionase información a la cual no teníamos acceso, como pueden ser IDs de cliente, IDs de producto, categorías del cliente, cosas que no se suelen pintar en página o no están accesibles desde el DOM y con las cuales nosotros no podemos capturar de ningún modo y por lo tanto no se puede enviar a ninguna herramienta de analítica o a ninguna herramienta de marketing digital. Entonces, inicialmente era esta información la única que se le pedía al equipo de desarrollo. ¿Qué nos fuimos dando cuenta con el tiempo? Que a día de hoy, cuanta más información tengamos, mucho mejor y toda va a estar centralizada. Podemos definir, como os comentaba, al final no deja de ser un esqueleto de datos que puede tener mayor o menor complejidad. Lo podemos anidar con subobjetos y hacer una estructura de árbol. Por ejemplo, tener un nivel superior para los atributos de página donde definamos la sección en la que nos encontramos y la subsección de la 1 a la n en función de la profundidad de navegación que tenga nuestra web o nuestra aplicación. Luego podemos tener también otro subnivel para la información del cliente, desde el ID de cliente, el tipo de usuario, si está logado o no logado, si es cliente o no cliente, el tipo de cliente, si es un cliente oro, es un cliente plata. Y luego también, en función del activo digital que tengamos y a la vertical a la que corresponda, la información de productos. Si se trata de un e-shopper, lo normal es que tengamos también una categoría dentro de esa data layer pues, para almacenar los IDs de los productos, la categoría, el precio y demás. Como os digo, al final este data layer va en función de la industria en la que nos encontremos y variará en función de las necesidades de cada cliente. Aquí os ponemos un ejemplo de un activo digital web, en concreto del banco BVA y del data layer que tienen implementado en página. Al final el data layer es algo que se puede consultar directamente desde consola en el navegador. Aquí, como veis, está definido el digital data, que es el nombre del data layer que tienen definido en BVA y, como veis, la estructura del árbol es bastante compleja. Aquí, bueno, tenemos un subnivel para que veáis de página con diferentes subobjetos debajo, desde la actividad de la página, información de la página donde tenemos definido el área, la unidad de negocio, el canal, los diferentes niveles de jerarquías de nombrados. Luego también hay otro subnivel para el usuario, para el segmento al que pertenece el usuario que accede a la web. Entonces, bueno, como veis, en esta definición del data layer es algo que no se obtiene desde el día 1, sino que es algo que va evolucionando con los años para llegar a este nivel de complejidad y que el cliente sea muy maduro digitalmente hablando. Y ahora vamos a explicar algunos conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta sobre un data layer. Al final, como estamos hablando sobre GTM, sobre Google Tag Manager, el nombre del data layer en GTM se llama data layer como tal y es un array de objetos. Si nos vamos y hablamos de otro Tag Manager, por ejemplo, Tillion IQ, en ese caso en concreto el data layer se llama utag_data. Como veíamos antes, en el caso de VBA, se opta a veces por tener un data layer con un nombre agnóstico y que sea independiente de la herramienta de tag management que estemos utilizando, por si hubiese que hacer una migración de una herramienta de tag manager a otra, no tener que cambiar el nombre del data layer, sino que sea consistente y válida para cualquiera de ellos. Y aquí vemos a la derecha, pues bueno, cómo se definiría el data layer. Es un array de objeto con pares de clave-valor y que hay que definir siempre entre las etiquetas de tipo script. Como comentaba, también para validar el data layer y ver que se está implementando correctamente, lo podemos pintar directamente desde consola, escribir el nombre de nuestro data layer y vemos que es un array de objeto con diferentes valores. Aquí vemos, una vez se carga nuestro contenedor de GTM en página, veríamos los 3 eventos que se producen. El GTM.js se correspondería con la carga del contenedor, la página vista, el gtm.dom con el DOM ready de la página y, por último, el gtm.load con la carga de página, la ventana cargada, ¿vale? También tenemos otras maneras de validar el data layer que son un poco más visuales, un poco más friendly, como puede ser la implementación del plugin Data Layer. Al final es algo que se incrusta dentro de la consola de desarrolladores de Chrome y lo que nos permite es pues, validar cada una de las claves y el valor que tienen cada una de ellas desde una interfaz un poco más gráfica y que se pueda consultar de manera más bonita. Pero básicamente es exactamente lo mismo que acceder a esta información
desde consola. ¿Y dónde se tiene que ubicar este data layer? Bueno, pues las best practice y lo que recomienda el propio Google, el propio vendor, es que se sitúen por encima del snippet de GTM. En la primera sesión ya vimos que la huella de GTM tiene dos partes, una que va ubicada en el head lo más arriba posible y otra parte que va ubicada en el body justo debajo de la etiqueta de apertura. Realmente, para que funcione como Google espera, es que tiene que implementarse por encima de la etiqueta que va en el head, ¿vale? Se podría implementar en otra parte del código, pero bueno, puede ser que a veces de fallos o que alguna de las claves no esté accesible en el momento que queramos. Entonces, esta es la recomendación del propio Google. Cuando hablamos de data layer también hay un punto que hay que tener muy en cuenta, que son el tema de la nomenclatura, de las naming convention. Al final, el data layer es case sensitive y va a distinguir entre minúsculas y minúsculas. No es lo mismo definir una clave que se llame page category con la P minúscula que definir una clave que sea page category con la P en mayúsculas. Para data layer son dos claves diferentes. Y otro punto también a tener en cuenta es que tanto el nombre de la clave como el valor debe estar entre comillas, porque si definimos una clave dentro de nuestro data layer sin comillas, no va a funcionar. El data layer no lo va a reconocer como válido y va a dar un error. El data layer también nos permite, una vez se define, lo podemos definir con X número de variables, pero podemos añadir información a posteriori. Para ello, el data layer pues tiene un método que es el método push, el cual nos permite esa funcionalidad, añadir variables una vez esté creado. Simplemente habría que darle un nombre a la variable y luego el valor correspondiente. Lo mismo, va a ser case sensitive y hay que poner el nombre de la variable, de la clave, entre comillas. Y del mismo modo, también nos sirve para hacer pusheo de eventos cuando, por ejemplo, el usuario hace algún tipo de interacción con algún botón, bueno, pues nos va a permitir lanzar eventos de modo que estos luego nos sirvan a posteriori como triggers o como disparadores de etiquetas dentro de nuestro Tag Manager. Aquí la diferencia es que la clave siempre va a ser event y lo que va a variar es el nombre del evento que queramos definir. Es la parte que va a ser dinámica, por así decirlo. Y a la hora de trabajar con el data layer desde GTM, tenemos que tener en cuenta un punto clave. Ya sabéis que tenemos variables en GTM que son integradas, las propias que vienen por defecto dentro del Tag Manager, y luego tenemos variables personalizadas, que son variables custom por el propio usuario. Dentro de esas variables personalizadas tendríamos la más importante de todas dentro de GTM, que es la variable de capa de datos. ¿Qué nos permite esa variable? Lo que nos permite es hacer una traducción de las claves que tenemos dentro del data layer en variables de GTM. Entonces, en la parte izquierda, aquí tenemos un data layer con 6 claves. Por ejemplo, la primera es una clave brand cuyo valor es lang. Para poder utilizar esa clave dentro de GTM, tenemos que hacer un paso previo que es hacer esa traducción, esa conversión de clave de data layer a variable de GTM. Para eso simplemente habría que crear una variable de capa de datos en nuestro Tag Manager, dándole el nombre que nosotros queramos. Aquí como recomendación podemos poner el prefijo DL para hacer referencia que se trata de una clave del data layer y luego haciendo referencia al nombre de la variable de la capa de datos, en este caso brand. Tendríamos que hacer este ejercicio por cada una de las claves que tengamos definidas en nuestro data layer. Y luego a la hora de trabajar dentro desde GTM, pues utilizaríamos la variable DL/brand. Lo mismo para los activadores. Os comentaba antes que podemos hacer un pusheo de eventos. En este caso se está haciendo un pusheo de un evento que se llama mi evento con 3 claves adicionales. Pues podemos utilizar este evento como trigger, como disparador de diferentes tags dentro de Google Tag Manager. Pues tendríamos que hacer lo mismo. Tendríamos que crear un evento de tipo personalizado, le podríamos dar el nombre que nosotros queramos, pero siempre haciendo referencia al nombre del evento que creamos cuando se hizo el datalayer.push. Y hasta aquí estaríamos hablando de la parte teórica de la sesión. Vamos a arrancar ahora con la implementación de la puesta a punto data layer como tal. Los pasos que vamos a seguir es la implementación de un data layer en página de unas determinadas claves que veremos a continuación. Luego la implementación de un data layer.push en página cuando el usuario pues, interactúa con determinado botón. Y luego una medición de una página vista en Google Analytics. Ya habíamos hecho ese ejercicio en la primera sesión, pero no lo habíamos basado en una capa de datos en página. Y lo mismo con un evento. Habíamos medido un evento a través de cuando el usuario interactuaba con un elemento, pero no lo habíamos hecho basado en un data layer.push, ¿vale?
¿Qué requisitos tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo esta práctica? Bueno, primero tenemos que tener una cuenta de Gmail, luego el eShopper, que ya os lo habíamos proporcionado en la primera sesión. Tenéis dos opciones para trabajar con esta tienda, o bien subirla a un dominio propio personal que tengáis, o bien ejecutarla en un servidor local como puede ser el XAMPP o el MAMP, en función del sistema operativo con el que trabajéis. Luego también es recomendable tener un editor de código para verlo visualmente todo más bonito, como puede ser el Sublime Text o el similar, con el que os encontréis más cómodos. Y luego otros 3 puntos clave, que ya los tenemos también de la primera sesión, que es tenemos que tener una cuenta y una propiedad de Google Analytics, tenemos que tener una cuenta y un contenedor sobre el que vamos a trabajar en nuestra herramienta de Tag Management, Google Tag Manager, y luego tener implementado nuestro GTM, nuestro Google Tag Manager, en todas y cada una de las páginas que componen nuestro site. Pues nada, vamos a arrancar con el primer ejercicio, esa implementación del Data Layer en la home. Vamos a implementar estas 5 claves solamente en la home. Al final, el Data Layer tendría que estar presente en todas y cada una de las páginas del eShopper y tomar pues, valores diferentes en función de la página en la que nos encontremos. Pues si tuviese una parte, por ejemplo, privada, a la cual accedemos después de hacer un login, pues por ejemplo la variable tipo usuario tendría que tomar el valor logado. O si cambiamos de idioma en la página web a inglés, pues esta variable idioma tendría que tomar el valor n. Tiene que variar, tienen que ser claves dinámicas que tomen valores diferentes en función del comportamiento del propio usuario. Y por último, el ejercicio 2, pues vamos a medir el botón de Twitter de la home. Hay diferentes interacciones con botones de redes sociales y vamos a medir la interacción con ese botón a través del método datalayer.push y utilizando el método onClick de jQuery. Vale, pues vamos a empezar con el ejercicio. Al final, después de esa toma de requisitos, vamos a implementar este data layer, que es el resultado de esa traducción de los requisitos de negocio que son importantes en el cliente, en una taxonomía de datos y posteriormente en un data layer que se implementa en página. Como os adelantaba, este data layer hay que implementarlo por encima del snippet de GTM, hay que implementarlo justo por encima y con las 5 claves que estaban definidas en la propia presentación. Bueno, pues tipo de página, la homepage, la sección nos encontramos en la home, el tipo de usuario es no logado, el idioma es español y el ID de usuario vamos a utilizar el correo electrónico. Entonces, este sería el primer punto, pedirle al equipo de desarrollo que nos implemente este data layer en todas y cada una de las páginas y el segundo paso sería validar ese data layer. Entonces, tendríamos que ir a nuestra web y podríamos ejecutar en consola la palabra data layer y ver que efectivamente tenemos el data layer definido. Tenemos las claves ID de usuario con nuestro email, el idioma NS, la sección home, el tipo de página que es homepage y el tipo de usuario que es no logado. Este sería el primer método para validar que el equipo de desarrollo ha implementado correctamente nuestro data layer en página. Luego os comentaba que hay una pequeña extensión que se llama data layer, la cual nos permite también validar de una forma un poco más visual este data layer. Voy a hacerlo un poco más grande para que se vea bien. Vale. Bueno, pues aquí tendríamos también nuestro data layer, que se carga inicialmente los diferentes tipos de evento, siempre por orden, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el mismo data layer que tenemos implementado aquí abajo. Lo podéis ver perfectamente. Y luego aquí el data layer al completo. Vale. Pues al final lo que queremos con este data layer, con esta información, queremos enviarla a nuestra herramienta de analítica, es decir, queremos enviarla a Google Analytics. Entonces, para ello tenemos que ir primero a GTM. Aquí tenemos nuestra cuenta y tenemos nuestro contenedor. Y de la primera sesión ya teníamos medido pues, una página vista, teníamos una etiqueta, la cual se ejecutaba en todas las páginas de nuestro site. Vamos a recordarlo, vamos a entrar en nuestra etiqueta. Y aquí tenemos una etiqueta, el tipo de etiqueta es de Google Analytics y Universal Analytics. Ya sabéis que bueno, Google ahora tiene un nuevo modelo de medición que es GA4, pero de momento para ellos la fuente de la verdad o la source of truth, como ellos lo llaman, es Universal Analytics. El tipo de seguimiento que estamos haciendo es un seguimiento de página vista. Estamos enviando los datos donde nos especifica nuestra variable de configuración y esta etiqueta se activa en todas las páginas a nivel de página vista. Entonces ahora vamos a hacer una revisión de la variable de configuración para ver lo que tenemos ahí. Vamos a variables y aquí tenemos la variable
definidas, son las personalizadas, ¿vale? Las que tenemos aquí encima son las integradas, que ya son las que nos da por defecto nuestro Tag Manager. Y en esta variable de configuración, bueno, pues especifica el ID de seguimiento de la propiedad de Google Analytics y aparte teníamos creada una dimensión personalizada a la cual estamos enviando la URL. Bueno, pues en nuestro Data Layer tenemos 5 claves más, las cuales queremos enviar a diferentes custom dimensions de Google Analytics para luego tener esa información en nuestra herramienta de analítica y poder crear informes personalizados. Entonces, el paso previo para poder utilizar esas claves del Data Layer en un tag, tenemos que hacer esa conversión de las claves de Data Layer a variables de GTM. Entonces, lo primero de todo sería venir a variables y crear variables personalizadas nuevas de capa de datos. Crearíamos una nueva variable, vamos a hacerlo uno por una. La primera se llama tipo página. Como os comentaba, es muy útil poner el prefijo DL para hacer referencia a que se trata de una variable del Data Layer. Elegiríamos una variable de capa de datos cuyo valor es el definido en el Data Layer. Tendríamos que hacer este mismo ejercicio por cada una de las claves que tenemos. La siguiente sería la sección, nos iríamos otra vez a Tag Manager, una nueva variable poniendo el prefijo DL, el nombre de la variable que tiene en la capa de datos, elegir el tipo de variable y el nombre de la variable. Habría que hacer este ejercicio con todas y cada una de ellas. La siguiente sería tipo usuario. Le ponemos de nuevo el prefijo DL. Acordaos que es case sensitive a la hora de definir la variable de capa de datos en página. Aquí le damos el mismo nombre, guardamos. Volvemos a la siguiente, que es el idioma. Creamos una nueva variable. Con el prefijo DL, variable de capa de datos, el idioma, guardamos y solamente nos quedaría una, que sería el ID del usuario. Pondríamos el prefijo DL, nombre de la variable, elegiríamos el tipo de clave, que es la variable de capa de datos. Os recuerdo que es la variable más importante dentro de GTM, porque es la que permite hacer esa traducción. Sin esta traducción, este paso intermedio, no podríamos trabajar con estas claves que tenemos definidas en el Data Layer dentro de GTM. Entonces, aquí ya tenemos nuestras variables creadas y ahora el siguiente paso pues sería volver de nuevo a nuestra variable de configuración para hacer el mapeo. Al final, para hacer el mapeo, simplemente tenemos que añadir una dimensión personalizada, una por cada una de las claves que tenemos. Simplemente hay que especificar el índice dentro de las variables creadas dentro de Google Analytics, que será el siguiente paso que tenemos que hacer. Bueno, pues en el 2 podemos guardar la variable, bueno, por seguir el mismo orden, es tipo página. Entonces aquí, si os fijáis, no hacemos referencia a tipo página, sino a dl/tipo página, que es la variable de capa de datos que acabamos de crear. Y haríamos esto por cada una de las variables. La número 3, pues sería la sección. Elegiríamos el mapeo de la variable a dl/sección. La número 4, que sería el tipo de usuario, pues aquí elegiríamos la variable que se llama dl/tipo usuario. La custom dimension 5 sería el idioma, sería dl/idioma, y la última clave sería la 6, que sería el ID del usuario, que sería nuestro mail, que es dl ID de usuario. De esta forma, en nuestra variable de configuración ya tendríamos el resultado del mapeo de variables de capa de datos que están macheadas con cada una de las claves del Data Layer a una custom dimension de Google Analytics. Automáticamente guardaríamos y ya tendríamos en nuestra etiqueta de Google Analytics el mapeo hecho de todas las variables. Hay un paso intermedio, no vale solo con hacer el mapeo de cada una de las claves a las custom dimensions, sino que tenemos que habilitar esas variables dentro de Google Analytics, dentro de nuestra propiedad. Al final, si no habilitamos, es como, da igual que hagamos ese mapeo previo, que es como si el buzón de casa estuviese cerrado y no permitiese que llegase ningún tipo de carta. Entonces, para habilitar custom dimension nuevas dentro de nuestra propiedad de Google Analytics, vendríamos a la parte de administración y dentro de nuestra propiedad, que es la propiedad del eShopper, vendríamos a la parte de
definiciones personalizadas y dimensiones personalizadas. Y lo mismo, aquí tendríamos ya una dimensión personalizada, en este caso la que tiene índice 1 con la URL, que es la que teníamos ya configurada del primer webinar, y tendríamos que crear una por cada una de las claves. Aquí no hace falta que haga un macheo con ninguna clave del data layer, aquí le podemos dar el nombre el que queramos. O podemos utilizar el mismo o el que queramos, pero bueno, siempre haciendo referencia a la misma variable. Vamos a seguir el mismo orden. Vale, crearíamos la siguiente para la sección. Y haríamos eso con todas y cada una de las claves del data layer que hemos mapeado dentro de nuestra variable de configuración de Google Analytics. Vamos a crear la dimensión número 4. Nos quedaría el idioma y el ID del usuario. Vale, nos quedaría la última. Muy bien. Vale, pues de este modo ya tendríamos habilitadas las 5 Custom Dimension dentro de nuestra propiedad de Google Analytics, y ahora sí que el mapeo que estemos haciendo desde nuestro Tag Manager ya permitiría que esos datos llegasen a nuestra herramienta de analítica. Entonces ahora vamos a validar que se está enviando correctamente. Para eso, como os había comentado en la primera sesión, es importante hacer uso del botón de vista previa, que al final esto lo que nos permite es ejecutar nuestra implementación como si estuviese publicada sin llegar a estarlo. Esto es una best practice por no tener que hacer publicaciones y luego hacer rollbacks en el caso de que no funcione algo. Entonces, simplemente tendríamos que habilitar nuestra vista previa. Vamos a tener que especificarle ahora la página donde queramos que se cargue. Vamos a coger la URL del eShopper. Vamos aquí donde queremos cargar la vista previa. Aquí ya nos avista nuestro Tag Assistant de que está conectado correctamente. Entonces vamos a validar que ahora mismo se va a enviar nuestra página vista con los valores que hemos mapeado. Vamos a recargar de nuevo la página y vamos a verlo. Vale, aquí ya veríamos la petición de tipo collect, que es la petición que se envía a la propiedad de Google Analytics, pero antes vamos a ver en vista previa que todo está funcionando correctamente. Vale, aquí se muestran los diferentes eventos que se están produciendo cada vez que recargamos la página o visitamos nuevas páginas dentro de nuestro site. El último evento que se produjo, bueno, voy a limpiar de nuevo para que se vea todo bien desde cero, porque son de recargas anteriores. Ahora se vería otro nuevo collect y veríamos los eventos de nuevo en vista previa. Aquí está el collect y aquí veríamos todos los eventos que se han producido en el contenedor de GTM con esta nueva recarga que acabo de hacer. El primero de los que se produce y que nos interesa, estos son eventos que se producen por defecto dentro de GTM, pero el primero y el que tenemos dentro del data layer, que es el gtm.js, era el que os contaba antes, que se refiere a cuando el contenedor de GTM se ha cargado. Y aquí pues vemos la llamada a la API con el nombre del evento, que es el gtm.js, y los tags que se están lanzando y los que no se están lanzando en función de si está cumpliendo o no las condiciones que hemos especificado dentro de GTM. Como veis, nuestra página pista Google Universal Analytics se está lanzando correctamente. Si vamos a otros eventos como son el Done Ready o el Window Loaded, que son eventos que se producen a posteriori, veremos que ahí el tag no se está lanzando ni en la ventana cargada, porque lo tenemos asociado desde GTM, lo tenemos al evento de All Pages, que es el gtm.js. Entonces, si vamos a la etiqueta, aquí podemos ver toda la configuración que tenemos en GTM, que estamos haciendo un tag de seguimiento de Google Analytics, de páginas vistas y donde tenemos configurada nuestra variable de configuración. Para ver los valores, podemos venir aquí a este radio button y seleccionar los values y podemos ver los valores que toma nuestra configuración de Google Analytics. Como podéis comprobar,
se ven todas las dimensiones que tenemos mapeadas, la 1 que es con la URL y de la 2 a la 6 se corresponden con los valores de todas las claves del data layer que hemos mapeado. Esto también lo podemos ver desde variables, podemos ver cada una de las variables de GTM, por ejemplo, del idioma toma el valor ES, del ID de usuario nuestro email, de la sección home, tipo página homepage y del tipo usuario no logado. Esto al final se corresponde con los valores que habíamos definido en nuestra capa de datos. Y luego también podemos ver el data layer. Podemos ver tipo de página, nuestra sección, tipo de usuario, lo vemos todo, siempre asociado y ligado al gtm.js. Luego esto también lo podemos validar, como os comentaba antes, desde consola poniendo la variable data layer. Podemos ver que se carga el data layer correctamente y los distintos eventos, el GTM.js, el DOM y el loaded, y desde la pestaña de data layer. En data layer veremos todos los eventos que se fueron produciendo. Lo primero que se carga es el data layer, luego el evento JS, el DOM y el loaded. Y aquí tenemos correctamente los valores totalmente definidos. Por lo tanto, lo último que nos quedaría ver sería la petición de network, que es la petición que realmente se envía a Google Analytics para ver si los datos se están enviando correctamente. Aquí vemos que es una etiqueta de tipo PageView, esta petición. Vamos a verla decodificada correctamente. Y aquí, como veis, tenemos desde la Custom Dimension 1 hasta la Custom Dimension 6 los diferentes valores que hemos mapeado en la variable de configuración de Google Analytics. El último paso sería, dentro de la ventana de real time de Google Analytics, ver que se están produciendo las páginas vistas correctamente. Aquí no vamos a poder validar que las variables, que estas custom dimension toman los valores correctos, porque dentro de Google Analytics, bueno, toma un tiempo hasta que se procesan esos datos y luego se pueden consultarlo. Tendríamos que ver pasados unos 30, unos 45 minutos más o menos. Pero sí que podríamos ver que realmente hay un usuario conectado en este momento desde un ordenador y que están llegando pues páginas vistas de hace menos de 4 minutos y como veis esto se corresponde con la home del eShopper y bueno, aquí vemos que tiene un parámetro para informarnos que tenemos la vista previa habilitada. Entonces, con esto tendríamos completado el primer ejercicio, que es el seguimiento de una página vista con determinadas custom dimensions que vienen provenientes de una toma de requisitos de valores que son importantes para el negocio y que las hemos mapeado a través de una etiqueta de seguimiento de página vista en una variable de configuración y a través de variables de capa de datos del data layer. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es medir el botón de Twitter, este que tenemos aquí en la home. Para ello, habría que hacer lo mismo. Al final hay que dar unas instrucciones, hay que dar unas directrices al equipo de desarrollo para que sepan capaces de implementar ese datalayer.push como nosotros queremos. Entonces, bueno, después de enviarles las instrucciones necesarias, el equipo de desarrollo tendría que venir al código correspondiente al botón de Twitter, que es este de aquí. Al final es un componente dentro de una lista, es el LI. Tenemos un enlace que es el enlace propiamente de Twitter y luego el I, que sería el icono correspondiente. Bueno, dentro del icono, dentro de ese clic, el equipo de desarrollo tendría que implementar con el método onClick, cuando el usuario hace clic encima de ese botón, hay otros métodos como pueden ser onMouseOver, por ejemplo, pero bueno, nosotros queremos utilizar este método, implementar un datalayer.push, es decir, añadir información a posteriori de que el datalayer esté creado y para medir un tipo de interacción. Esto lo podríamos hacer a través de nuestro Tag Manager, pero bueno, al final, como os comentaba, todo lo que hagamos a través del data layer va a ser siempre mucho más sólido. Al final queremos una solución que sea robusta. Entonces queremos que nos informen un evento cuyo nombre sea click Twitter, que tenga 3 claves. Al final, siempre que definimos un evento hay que definir una acción, una categoría y una etiqueta. Categoría y acción son claves que suelen ser obligatorias y la etiqueta suele ser opcional, pero bueno, siempre nos puede ofrecer información adicional. Entonces, la categoría sería social porque se trata de un clic social, la acción es un tipo clic y el label es Twitter porque estamos haciendo clic sobre la etiqueta de Twitter. Entonces, de este modo, el equipo de desarrollo ya tiene implementado nuestro datalayer.push. El siguiente paso será hacer una validación de que el equipo lo está haciendo correctamente. Entonces, simplemente tendríamos que hacer clic sobre el botón de Twitter
bueno, sobre Twitter, y vendríamos a consola y escribiríamos data layer, y como veis ahora se ha añadido un nuevo objeto con dos nuevos eventos. El gtm.click son eventos que ya vienen preconfigurados dentro de GTM. Como veis, tenemos más variables sobre las que nos podríamos apoyar para hacer la medición, pero nosotros queríamos ciertas claves que no vienen aquí definidas, como son categoría, acción y etiqueta con un valor predefinido. Entonces, aquí tenemos nuestro evento click Twitter con acción click, categoría social y label Twitter. Del mismo modo, podríamos validarlo dentro de la task layer y vamos a ver los eventos que se han producido. El gtm.click toma pues, diferentes variables como puede ser la clase del elemento clicado, el ID y demás, y luego el evento que ha implementado el equipo de desarrollo, el evento que nosotros le hemos pedido con otras claves adicionales. Y luego a la derecha pues tenemos el data layer al completo. Entonces, de este modo validaríamos que efectivamente el equipo de desarrollo lo ha hecho bien y estamos en disposición de hacer la medición del clic sobre ese botón. Entonces tendríamos que hacer un paso intermedio. Del mismo modo que antes con el data layer tuvimos que crear variables de capa de datos, aquí tenemos 3 variables que queremos utilizar y tenemos un evento que se llama click Twitter, el cual nos va a servir como trigger, como disparador de una etiqueta. Entonces, tendríamos que ir a GTM, crear una nueva etiqueta. Vamos a crear una etiqueta de Google Analytics, que es una etiqueta para, vamos a dar el nombre, medición click Twitter. Y vamos a configurar la etiqueta. La configuración siempre tiene 2 partes. Vamos a elegir el tipo de etiqueta. Vamos a hacer un seguimiento con Universal Analytics y necesitamos elegir el tipo de seguimiento. En este caso no vamos a hacer un seguimiento de una página vista, sino un seguimiento de un evento. Y como veis aquí, hay que cumplimentar pues, ciertos valores, categoría, acción y etiqueta, que queremos que tomen estos valores que están aquí definidos. Eso lo haremos a posteriori porque tenemos que hacer ese paso intermedio para hacer esa traducción de claves del data layer a variables de GTM. Aquí elegiríamos a dónde queremos enviar los datos, que es a nuestra variable de configuración de Google Analytics. Y por último, ¿cuándo queremos activar esta etiqueta? Pues la queremos activar cuando el evento sea click Twitter. Entonces tenemos que hacer ese paso intermedio. Vamos a activar, aquí no tenemos ningún tipo de activador, por lo tanto tendríamos que crearlo desde cero con esas características. Podemos seguir la misma directriz que antes, poner el prefijo DL y hacer referencia al nombre del evento, que es click Twitter, y luego poner aquí es un evento personalizado y el nombre del evento es click Twitter, que es el que le hemos indicado al equipo de desarrollo. Elegiríamos este evento personalizado como activador de nuestra etiqueta. Simplemente nos quedaría definir esa categoría, esa acción y esa etiqueta. Vamos a guardar de momento porque luego podemos volver a editar esa parte. Nos quedaría crear esas variables de capa de datos para luego tenerlas disponibles para hacer el mapeo. Entonces tendríamos que crear 3 nuevas variables que se llaman event category. Lo mismo, le pondremos el prefijo de L para saber que se trata de una clave del data layer. Crearíamos una variable de capa de datos y le especificaríamos el nombre de la clave dentro del data layer. Lo mismo con event action. Crearemos una nueva clave con el prefijo de L y variable de capa de datos event action. Y por último con el label. Crearemos una nueva, prefijo de L, el label y variable de capa de datos para hacer esa traducción a variable de GTM. Con las variables de capa de datos ya creadas podemos volver de nuevo a nuestra etiqueta y finalizar la configuración. Aquí tenemos la etiqueta de Google Analytics con el trigger que habíamos creado antes y nos queda por definir la categoría con DL Event Category, que es la que acabamos de crear. En el Action, DL Event Action y el label o etiqueta con DL Event Label. De este modo ya tendríamos creado nuestra etiqueta, nuestro trigger y ya lo tendríamos todo configurado. Ahora simplemente nos quedaría habilitar de nuevo la vista previa para probar que efectivamente hemos hecho correctamente la medición.
se recarga de nuevo nuestra web. Y vamos a validar del mismo modo. Vamos a validar primero con el Tag Assistant, vamos a validar en consola, luego vamos a ver el collect y luego vamos a ver el real time de Google. Aquí, como veis, este es el collect de la página vista. Lo vamos a borrar y ahora vamos a hacer clic sobre el icono de Twitter. Se abre Twitter. Aquí vemos el collect, pero primero vamos a ver en vista previa. Aquí, como veis, son todos los eventos que se van produciendo en orden cronológico. Como veis, en el container loaded es cuando se lanza la página vista, en el done ready no se lanza ninguna etiqueta, en el window loaded no se lanza ninguna etiqueta, el click es de los eventos que ya vienen por defecto en GTM están escuchando cualquier clic que hace el usuario en la web, tampoco tenemos ninguna etiqueta asociada, aparecen todas en tags no fire y en el click de Twitter tenemos una etiqueta asociada. Aquí, como veis, nos especifica el tipo de etiqueta que se trata, el tipo de seguimiento que queremos hacer y la categoría social, el tipo de seguimiento que estamos haciendo un evento, la acción es de tipo clic y la etiqueta, el label, es Twitter. También aparecen todas las dimensiones que tenemos configuradas en nuestra etiqueta de configuración de Google Analytics, porque así se lo especificamos cuando creamos la etiqueta, ¿vale? Y podemos ver lo mismo. Dentro de las variables podemos ver lo que valen Action, Category, Label, Click, Social y Twitter. Y en el Data Layer también veríamos que esas variables están disponibles, ¿vale? Desde consola podríamos hacer lo mismo, Data Layer, y revisar que el Click Twitter tiene las nuevas claves asociadas. Y en el Data Layer, lo voy a hacer un poco más grande para que se vea bien, los eventos también en orden cronológico, como se ven en la consola de depuración de vista previa. Vemos el clic de Twitter con los 3 eventos que hemos definido y el data layer completo con todas las claves, las definidas en página, como las que se han producido en el momento del clic. Simplemente nos quería ir a Network para ver nuestra petición. Al contrario que se producía antes, que era un collect, una petición de tipo page view, aquí tenemos una petición de tipo event. Y aquí vemos nuestra categoría LC, se corresponde con el Event Category, Event Action y Event Label con Social Click y Twitter, del mismo modo que aparece definido en el Data Layer. Y adicionalmente tenemos todas las Custom Dimension con los valores que tenemos mapeados en nuestra variable de configuración de Google Analytics. El último paso que nos quedaría simplemente sería venir al tiempo real para ver que efectivamente no solamente validamos que desde el navegador del cliente se está enviando una petición a Google Analytics, sino que ese evento lo estamos recibiendo en nuestra herramienta de analítica. En este caso, Google Analytics, vemos que tenemos un evento que se ha producido desde un ordenador con categoría social, acción clic. Si hacemos clic dentro de clic, creo que es. No, es dentro de la categoría, perdón. Dentro de la categoría del evento podríamos ver ya la etiqueta que sería Twitter. Entonces, de este modo, hacemos ya el overview, esa visión 360 desde nuestra implementación, desde la petición que le hacemos al equipo de desarrollo, que lo han implementado correctamente, nuestra implementación desde GTM, validación en consola, validación de la petición, validación en la herramienta de analítica y ya estaríamos en disposición de hacer la publicación porque nuestra configuración, nuestra implementación en el Tag Manager es correcta. Simplemente tendríamos que darle al botón enviar, darle un nombre a la versión, podemos decir que se trata de una versión 0.0 y dar una pequeña descripción, una medición de página vista basada en Data Layer y una medición del botón de Twitter basada en datalayer.push. De este modo, bueno, damos una pequeña descripción para saber qué se está publicando en esta versión. Simplemente le daríamos al botón de publicar y esta implementación ya estaría disponible para todos los usuarios que entrasen en nuestra web y no tendríamos que habilitar la vista previa. Ya estaría ya en entornos productivos para cualquier persona que entra a la web y ya podríamos empezar a recoger los datos pues, de los diferentes usuarios que entrasen y hiciesen algún tipo de navegación por nuestro site. Y este sería un poco pues, los 2 ejercicios que teníamos planteados para vosotros y hasta aquí sería un poco la sesión. Aquí dejaríamos un espacio ahora para cualquier duda que os pudiese surgir, pues nada, podéis plantearlas, que aquí estamos para resolverlas.
Vamos a dejar unos minutos. No sé si tenéis alguna pregunta, la pondrán ahora por el chat. Gracias, Alberto. Gracias por tu charla. Supongo que ahora estarán poniendo alguna pregunta. Vale. Sí, vamos a dejar unos minutos. Esperamos un poquito. Ujú. Uy, pero se nos ha echado el tiempo encima ya. No sé, por ahora no hay nadie escribiendo. A ver. De momento, Alberto, me parece que no va a haber preguntas. Quizás más adelante, una vez que colguemos esta presentación, Sí. porque a todos los que nos veis, sabéis que este webinar va a quedar colgado en la plataforma de Conecta Empleo, así como la presentación que Alberto ha puesto también, que también quedará colgada. ¿Vale? Perfecto. Vamos, Teresa. Si ahora no surge ninguna pregunta y a posteriori de que los alumnos vean la segunda sesión y les surge alguna duda, la podemos contestar a posteriori. Por eso Se no, puede contestar más adelante. por eso no habría ningún Estupendo. problema. Estupendo. Pues entonces, Alberto, muchísimas gracias por tu presentación. Muchas gracias por participar en nuestro webinar y nos vemos más adelante. Están aquí dando las gracias, muy interesante. Muchas gracias, Alberto, y nos vemos en el siguiente webinar. Siempre un placer contar contigo. Genial. Para Gracias. lo que Chao. queráis. Muchas gracias a vosotros por Hasta invitarme. Un luego. saludo. Chao. Adiós.